El aroma reconfortante del café de olla y el dulzor del pan de muerto, aunque fuera primavera en la ficción, la tradición se mantiene, flotaban sobre la cafetería Café del Largo. Eran un poco más de las 9:30 de la mañana en el corazón de Coyoacán, Ciudad de México. El sol matutino se filtraba por los vitrales, prometiendo un día cálido y bullicioso en el barrio. En el rincón más tranquilo de la cafetería, junto a la ventana que daba a la plaza arbolada, estaba Sofía. A sus 22 años, Sofía era el tipo de persona que, a pesar de las adversidades, irradiaba una tenacidad silenciosa. Su mente era brillante, dedicada a la arquitectura y al urbanismo, pero su cuerpo llevaba las marcas de una lucha temprana. Las secuelas de la poliomielitis contraída de niña le paralizaron parcialmente la pierna izquierda. Sus muletas de aluminio pulido se apoyaban discretamente a un lado de la mesa, testimonio de su condición y de su inquebrantable voluntad. Esa mañana, Sofía no solo estudiaba para un examen de diseño estructural, estaba inmersa en su proyecto de vida, la aplicación Rutas Incluyentes. Con audífonos bloqueando el murmullo de los clientes, revisaba líneas de código destinadas a mapear rampas, elevadores y accesos en la caótica metrópoli. Faltaban pocas semanas para la presentación a un fondo de inversión y ella sonreía, sintiendo el proyecto casi terminado. Mientras tanto, a kilómetros de allí, en un edificio de gobierno, el general Armando Morales ajustaba su impecable uniforme militar. El general, un hombre de estatura imponente y una cicatriz notable cruzándole el rostro, recuerdo de una emboscada en el norte del país, estaba en la capital para una reunión de alto nivel. Sin embargo, su plan era puramente personal: terminar a mediodía y sorprender a su hija en el Café del Largo, su lugar favorito. Sentía un profundo orgullo por la resiliencia de Sofía, una cualidad que, sabía, le había heredado de su madre, fallecida años atrás. Solo necesitaba unas horas para cumplir su deber antes de ese anhelado reencuentro paternal. En la cafetería Café del Largo, la tranquilidad fue abruptamente interrumpida por una entrada ruidosa y petulante. Marco lideraba el grupo de 5, exudando la arrogancia típica de quien confunde la influencia política de su padre, un senador de la República con mérito personal. A su lado estaban Pedro y Eduardo, dos jóvenes corpulentos, acostumbrados a reírse de cualquier debilidad para ganarse el favor de Marco. Andrés y Luis completaban la manada. Andrés, siempre buscando la aprobación, y Luis, obsesionado con grabar cada interacción con su smartphone para sus redes sociales. Marco fue el primero en notar a Sofía. Vio sus muletas, la forma cuidadosa en que ella había acomodado la pierna inmóvil, la vulnerabilidad de alguien que no podía huir fácilmente. Un susurro cargado de malicia, risas contenidas, y el grupo se movió como depredadores, cercando la mesa de Sofía y bloqueando su escape. Sofía se quitó lentamente los audífonos. El latido de su corazón se aceleró. Reconocía esa energía tóxica, la cortesía falsa que los acosadores utilizan para hacer que la víctima parezca paranoica si reacciona. Años de experiencia le habían enseñado a leer las señales. Las preguntas de Marco comenzaron con un falso tono amable. ¿Qué estudia la genio? ¿Necesitas ayuda con esas cositas? Sofía respondió con monosílabos, tratando de no darles pie a nada. Pero cuando intentó levantarse para irse, la situación escaló. Pedro, fingiendo un tropiezo, golpeó una de las muletas, que cayó al suelo con un estrépito metálico. Eduardo se hizo el tonto, fingiendo que iba a ayudar, pero en su lugar la pateó lejos, riéndose de su propia torpeza simulada. Sofía quedó inmovilizada en la silla, el rostro ardiendo mientras el resto del café volteaba a mirar. El ataque se volvió personal. Andrés tomó el celular de Sofía de la mesa y comenzó a revisar sus fotos,
compartiendo risas privadas con los demás. Luis ya había sacado su propio smartphone, filmando todo en vivo para sus stories. Los comentarios volaban, crueles e imitativos de su forma de caminar, burlándose de su condición física. El momento más bajo llegó cuando Marco, con estudiada indiferencia, tomó un vaso de café frío y lo volcó deliberadamente sobre la mochila de Sofía, empapando sus apuntes y, peor, su laptop donde estaba rutas incluyentes. Las carcajadas de los agresores estallaron mientras Sofía luchaba desesperadamente por salvar sus pertenencias. Las lágrimas que había contenido comenzaron a caer, no por la pérdida material, sino por la humillación pública, por la impotencia. Los clientes de la cafetería, en un acto de cobardía colectiva, observaban. Algunos bajaron la mirada, otros, increíblemente, grababan con sus propios celulares, no para denunciar, sino para capturar el momento viral. Marco tomó la muleta que quedaba y la usó como micrófono, improvisando un monólogo cruel sobre la discapacidad. Los otros 4 se reían a carcajadas, ebrios de su poder. No vieron la puerta abrirse, no notaron la entrada de 3 figuras en uniformes militares inmaculados. No se dieron cuenta de que el general Armando Morales había interrumpido su día para sorprender a su hija. Y sobre todo, no imaginaron que el hombre que los observaba con ojos de tormenta había pasado años en zonas de guerra. El general Morales permaneció inmóvil en el umbral por 30 segundos que parecieron eternos. Alto e imponente, su figura emanaba una autoridad que no necesitaba gritos. Reconoció a su hija incluso de espaldas y reconoció la situación con la claridad de quien ha visto demasiada maldad. Se movió a través del café con pasos mesurados, pero cargados de amenaza contenida. Los clientes se apartaron instintivamente. Cuando su mano se posó firmemente sobre el hombro de Marco, el joven sintió que cada músculo se le tensaba por un terror primario. Se giró lentamente y se encontró cara a cara con unos ojos grises que habían mirado a la muerte de frente. La voz del general era baja y controlada cuando pronunció la orden: «Devuelve esa muleta a su sitio y siéntate, de inmediato». No era una petición. Marco obedeció con manos temblorosas. Los otros 4 se quedaron paralizados, incapaces de comprender la aterradora inversión de papeles. El general Armando Morales había entrado en el campo de batalla de su hija. El silencio que se apoderó del café del Largo era más opresivo que cualquier estruendo. Eran las 10 de la mañana en Coyoacán y la figura del general Armando Morales dominaba el ambiente. Sus 2 asesores, el mayor y el capitán, se habían posicionado estratégicamente, bloqueando cualquier salida. El terror había paralizado a los 5 jóvenes, inmovilizándolos en sus sillas. Sofía levantó la mirada. Al ver a su padre, sintió una mezcla compleja de alivio y vergüenza. Aunque su instinto le pedía poder manejar la situación sola, la presencia de su padre, firme y segura, era el ancla que necesitaba en ese momento. El general, manteniendo su enfoque implacable, ignoró por completo a los agresores para inclinarse hacia su hija con una ternura infinita. El contraste entre su porte militar y la delicadeza con la que secó una lágrima de su rostro era desconcertante. «¿Estás bien, mi vida? ¿Necesitas algo?», preguntó con voz de padre, no de general. Sofía, recuperando el aliento, negó con la cabeza, señalando su mochila empapada. El general la tomó, sintió el peso de la laptop y con un gesto de preocupación momentánea, la colocó a salvo en una silla cercana. Solo entonces se irguió y se volvió hacia la manada. Su mirada era de acero, pero evitó los gritos. En su lugar, comenzó a hablar con una voz tranquila y controlada, pero cada palabra tenía la autoridad de un latigazo. Empezó por definir la verdadera fuerza. La verdadera fuerza
resonó su voz levemente en la cafetería. No es 5 contra 1, no es atacar a quien está en desventaja. Eso no es poder, es la definición de la cobardía. Ustedes han confundido un apellido influyente y el dinero de su padre con el mérito, y la cobardía con la valentía. Habló de Sofía, de cómo, a pesar de su condición, era infinitamente más fuerte que ellos. Mencionó su excelencia académica en arquitectura, su proyecto de voluntariado en las colonias marginadas y, crucialmente, la aplicación Rutas Incluyentes, una herramienta creada para empoderar. El tono del general se volvió más peligroso en su calma. Describió con detalles precisos los horrores que había presenciado. Soldados que se creían invencibles hasta enfrentarse al fuego enemigo, cómo la arrogancia se desmorona en terror puro bajo el estrés, la cobardía inherente de aquellos que solo encuentran valor humillando a los más débiles. Se acercó a Marco, el líder, hasta quedar cara a cara. «Tú», susurró el general, pero el sonido alcanzó a todos. ¿Alguna vez has sentido dolor de verdad? No la frustración por no tener el coche del año, sino el dolor de huesos rotos, de tener que reaprender a caminar, de pasar noches enteras llorando de agonía. Marco negó con la cabeza, con la voz atascada. El general se alejó, pero mantuvo el contacto visual. Narró cómo Sofía había contraído la enfermedad a los 3 años. Los años de fisioterapia dolorosa, el bullying constante, la pérdida de su madre y, aún así, cómo ella se levantaba cada día para construir un futuro. ¿Y qué hicieron ustedes 5 con sus privilegios? Acosar, filmar y humillar a una joven que, a pesar de su sufrimiento, está construyendo algo valioso para el mundo. En ese instante, Luis, el obsesionado con las redes, intentó esconder su teléfono. El general extendió la mano, y el gesto, más que una orden, fue una exigencia que no admitió dilación. El general Morales tomó el celular. Con una calma metódica, navegó hasta la sección de videos y, ante los ojos aterrorizados de Luis, borró completamente el video de la humillación, aniquilando el sueño de la viralización. La amenaza que siguió fue susurrada, dirigida a Luis, pero cristalina para todos. Si encuentro una sola foto, un comentario, un rastro de esta cobardía en línea, me aseguraré de que tu existencia digital cese por completo. No usaré la fuerza, usaré la ley. ¿Entendiste? La atmósfera en la cafetería era eléctrica. Los clientes, avergonzados, bajaron sus propios teléfonos. Don Fernando, el dueño, había salido de la cocina y observaba al militar con profundo respeto, reconociendo la autoridad de quien servía a la patria. El general Morales se dirigió al público, su voz llenando el espacio sin ser alzada. Habló de la complicidad del silencio, de cómo todos eran responsables por no haber intervenido. Bastaba con que uno de ustedes, uno solo, tuviera el coraje de decir «alto» y el mal se habría detenido. Pero prefirieron mirar hacia otro lado. Luego se centró en los 5 jóvenes. Su expresión se endureció. «Ahora», ordenó el general con un tono ineludible, «van a presentarse, no con sus nombres insignificantes, sino con sus logros. ¿Qué han hecho que sea significativo? ¿Qué desafíos superaron? ¿Qué los hace dignos de respeto?» Las respuestas balbuceadas fueron patéticas. Marco mencionó notas universitarias compradas con la influencia de su padre. Pedro y Eduardo hablaron de deportes abandonados. Andrés no pudo articular nada relevante. Luis citó a sus seguidores en Instagram, provocando una mueca amarga en el general. «Miles de seguidores», ironizó el general, «y ni un gramo de coraje para defender a un ser humano. Son 5 jóvenes privilegiados que nunca han luchado por nada, que confunden el mérito heredado con valor personal. Necesitan aplastar a otros para sentirse alguien. Los defino con una sola palabra, la única verdad que les doy: cobardes».
El general dio un paso atrás, preparando el giro final de su lección. Hizo algo que nadie esperaba, ni siquiera Sofía. Ordenó: «Siéntense y escuchen». Los 5 obedecieron. Sofía, que se había puesto de pie, protestó: «Padre, no quiero». El general la interrumpió con una mirada que era mitad súplica y mitad orden. «Hija, hoy verán la diferencia entre la debilidad y la fuerza. Diles lo que has superado». Sofía respiró hondo. Su cuerpo temblaba de una rabia justa. Con una voz que comenzó débil y se hizo más fuerte con cada palabra, Sofía empezó a hablar. Ella no hablaba para ellos, hablaba para sí misma y para el café enmudecido. Tenía 3 años cuando contraje la poliomielitis. No recuerdo caminar sin dificultad. Recuerdo los años de hospital, las cirugías, el dolor constante de la fisioterapia. Mientras Sofía narraba su calvario, la sala estaba hipnotizada. Habló del aislamiento, del acoso constante, pero también de las pequeñas victorias. El primer paso después de la operación, su admisión en la universidad, la creación de rutas incluyentes nacida de su frustración. «Mi madre», continuó, con la voz quebrándose momentáneamente, «me enseñó antes de morir que la fuerza no está en el cuerpo, sino en el espíritu. Mi padre…» Miró al general, cuyo rostro reflejaba una mezcla de orgullo y dolor. «Me enseñó que caer no significa la derrota, que la diferencia entre un guerrero y un cobarde es la cantidad de veces que se levanta». Hizo una pausa, mirando a los 5 agresores con los ojos bajos, incapaces de sostener su mirada. «Intentaron quebrarme, intentaron robar mi trabajo y mi dignidad, pero no soy débil. Soy el resultado de cada vez que me he caído y me he levantado, y lo que hicieron hoy no me disminuyó, solo expuso quiénes son realmente ustedes». Con esa última palabra, Sofía terminó, dejando un silencio absoluto. Había transformado su humillación en un discurso poderoso, y la máscara de arrogancia de los 5 jóvenes se había roto. Eran solo 5 chicos llenos de vergüenza, expuestos ante la magnitud de la superación de una sola mujer. El aire en el café del Largo se mantenía denso, cargado con la emoción que Sofía había desatado. Eran casi las 11:15 de la mañana, y la fuerza silenciosa de su relato había completado la lección que la autoridad militar del general Morales había iniciado. Los 5 jóvenes estaban físicamente presentes, pero moralmente destrozados. El general observaba manteniendo su postura. No había triunfo en su rostro, solo la sombría comprensión de que había quebrado la soberbia para llegar al ser humano. Sus asesores seguían inmovilizando el perímetro, garantizando el desenlace. Fue Luis, el obsesionado con las vistas y la fama efímera, quien rompió el largo silencio. Su voz, que antes era sarcástica y burlona, ahora era un murmullo roto. «Yo de verdad lo siento», tartamudeó, levantando sus ojos húmedos hacia Sofía. «No sé por qué lo hice. Filmo todo porque no siento que pertenezca a ningún lado. Pensé que si filmaba algo viral, sería alguien. Filmo la crueldad para ocultar mis propias inseguridades, para que ellos me aceptaran», señaló a sus amigos. «De verdad lo siento, por humillarte, por no tener el valor de enfrentarme a mí mismo». La confesión de Luis fue la grieta por donde el muro de arrogancia de los otros comenzó a colapsar. Uno a uno vinieron confesiones inesperadas. Los gemelos, Pedro y Eduardo, hablaron por turnos, revelando una vida de competencia constante impuesta por un padre que los obligaba a competir entre sí. «Me reí de tus muletas», confesó Eduardo, con las lágrimas rodando, «porque sentía que si no era tan cruel como Marco, él me despreciaría. Nuestros padres nos despreciarían. No sabemos quiénes somos si no estamos a la sombra de alguien poderoso».
Pedro asintió, confirmando la angustia de ser solo un reflejo de expectativas. La revelación más dolorosa provino de Andrés. Miró a Sofía con los ojos encendidos por la culpa. Yo tengo una hermana, Carmen, padece esclerosis múltiple, y yo la oculto. Nunca la llevo a eventos sociales. Me da vergüenza el juicio de la gente. Me reí de ti hoy porque me estaba riendo de mi propia cobardía, confesó, desplomándose sobre sí mismo. Hice contigo lo que he hecho con mi propia hermana. Marco, el líder, estaba completamente despojado. La arrogancia había sido reemplazada por una palidez enfermiza. Admitió haber sido educado para creer que el dinero y la posición de su padre senador eran la única medida de valor y que cualquier debilidad era un blanco fácil. Nunca he luchado por nada. Soy el resultado de un cheque en blanco. Odio a mi padre y te odié a ti porque tienes la fuerza que yo no puedo comprar. El general Morales observó el intercambio. No intervino. Había expuesto la herida y ahora la podredumbre interna estaba saliendo. Se acercó a la mesa, sin mirar las lágrimas de los jóvenes, sino reconociendo el esfuerzo del arrepentimiento. La vida les ha dado privilegios que millones de personas jamás tendrán, dijo el general, su voz recuperando la firmeza de mando, y ustedes usaron esos privilegios para oprimir. Se sintieron más hombres aplastando el trabajo y el cuerpo de una mujer que, incluso con dolor diario, tiene más carácter que todos ustedes. Miró a cada uno, sus ojos penetrando el alma. Tienen una elección, la elección más difícil de sus vidas. Pueden salir por esa puerta, olvidar esta mañana y regresar a sus vidas vacías, condenados a enfrentar el vacío que han creado. O, hizo una pausa dramática, pueden elegir cambiar. Pueden usar la influencia, el tiempo y el dinero que tienen para ayudar en lugar de oprimir. La vida les ha dado un recurso, úsenlo para la justicia. El general miró a Sofía y sonrió, un gesto de profundo orgullo. Mi hija no necesita su perdón para vivir. Ella necesita que demuestren que la humillación que sufrió tuvo un propósito. Dio un paso atrás, permitiendo que la decisión final flotara en el aire. Los minutos pasaron. Don Fernando, el dueño del café, salió de la cocina con un trapeador, pero no limpió el café derramado, solo observó, respetuoso del proceso en curso. Marco, aún pálido, fue el primero en levantarse, no con la soberbia de antes, sino con una nueva determinación. Hizo una reverencia hacia Sofía, y la disculpa, esta vez, era irrefutable. No puedo borrar lo que hice, pero voy a demostrar que mi vida puede tener valor. Dime qué puedo hacer. Sofía, exhausta pero sintiendo el peso de la responsabilidad, habló. No quiero su dinero, quiero su tiempo. Quiero que usen su inteligencia para algo que no sea el mal. Marco asintió. Miró a sus amigos, al padre de Sofía y a la cafetería silenciosa. Luego se dio la vuelta y salió. No había más fanfarronería, solo el sonido de sus pasos firmes. Para sorpresa de todos, Marco no fue hacia el coche de lujo que lo esperaba. Sacó su celular, tecleó una búsqueda y comenzó a caminar rápidamente hacia el centro de voluntariado de Coyoacán. Los otros 4, sin su líder, estaban perdidos. El general solo señaló la puerta. La elección es suya. Luis, secándose las lágrimas, tomó su smartphone y por primera vez no lo usó para filmar ni para exhibirse. Lo usó para borrar todos sus perfiles sociales. Un suicidio digital que para él era un acto de renacimiento. Pedro y Eduardo se abrazaron, un gesto de afecto reprimido por años. Andrés se volvió hacia Sofía. Tengo que ir a casa. Tengo que pedirle perdón a mi hermana Carmen. En menos de 3 horas, el Café del Largo había sido transformado de un escenario de humillación en un campo de batalla por el alma.
Sofía y el general se quedaron solos en la mesa. El café derramado seguía en el suelo, una mancha oscura de recuerdo. El general tomó la mano de su hija. El perdón es el arma más difícil de un general, hija, y tú la estás usando con más coraje del que yo jamás usé un fusil. Sofía sonrió, pero con seriedad. Tendrán que demostrar que lo merecen, padre. Tendrán que demostrar que el infierno que me hicieron pasar tuvo un propósito. El general la miró con aprobación. Lo harán. Ahora limpiemos este desastre y tomemos un café de verdad. Y tienes una aplicación que terminar. Los meses siguientes transformaron la historia del Café del Largo en una leyenda urbana en Coyoacán, un relato susurrado sobre soberbia aplastada y autoridad moral. Pero para los protagonistas, las consecuencias fueron concretas, dolorosas y profundamente redentoras. Marco, el ex líder, enfrentó a su padre esa misma noche. La discusión fue explosiva, con el joven acusando al senador de haberlo criado sin valores y el padre acusándolo de volverse débil. Contra todas las expectativas, Marco se inscribió como voluntario en un centro que apoyaba la inclusión laboral de personas con discapacidad. Las primeras semanas fueron un calvario, pero gradualmente conoció a personas que lo forzaron a ver más allá del privilegio. Marcos, que pintaba con la boca, Julia, con síndrome de Down y alegría contagiosa, y Antonio, un veterano sin piernas que entrenaba un equipo de baloncesto en silla de ruedas. Los gemelos, Pedro y Eduardo, tomaron caminos distintos pero convergentes. Pedro entró en una profunda crisis de identidad, dejando la carrera de negocios por psicología, determinado a entender la raíz de su propia crueldad. Eduardo, liberado de la sombra de la competencia fraternal, descubrió su vocación dando clases particulares gratuitas a adolescentes de bajos recursos. Cuando uno de ellos le dijo que era el primer junior en tratarlo como persona, Eduardo supo que el cambio era genuino. Andrés se enfrentó al camino más doloroso, pedir perdón a su hermana Carmen, quien vivía con esclerosis múltiple y a quien había ocultado por años por vergüenza social. El enfrentamiento fue devastador, pero curativo. Andrés pasó meses reconstruyendo la relación, llevándola a todas partes con orgullo, enfrentando cualquier juicio. Luis, el cineasta, borró todo su rastro digital. Comenzó a usar su talento para contar historias de valor. Su primer documental, enfocado en Sofía y su proyecto, ganó un premio universitario, centrándose en la dignidad y la determinación. Sofía también fue transformada. Inicialmente molesta por la intervención de su padre, comprendió que aceptar la ayuda y conceder el perdón a quienes lo buscaban sinceramente no era debilidad, sino el acto más valiente de todos. Su aplicación, Rutas Incluyentes, atrajo inversores y, de manera sorprendente, Marco fue uno de los primeros en invertir, utilizando por primera vez el dinero familiar para algo significativo. 6 meses después del incidente, el Café del Largo fue sede del lanzamiento oficial del app de Sofía. El evento no era solo una celebración tecnológica, sino de redención. Eran poco más de las 4:30 de la tarde, y la sala estaba repleta de periodistas, inversores y, notablemente, los 5 exagresores. La transformación era palpable. Marco había perdido la arrogancia, sustituida por una calma serena. Luis documentaba el evento, buscando historias auténticas. Andrés llegó con Carmen, presentándola con orgullo al equipo de pruebas de la aplicación. El general Armando Morales, de pie junto a su hija, era la personificación del orgullo. Habló brevemente sobre el perdón de Sofía y el coraje que tuvieron los 5 jóvenes para cambiar, un acto raro en un mundo dominado por el ego. Sofía, en el centro de la atención, usaba un soporte ortopédico de su propio diseño.
Agradeció a los 5 del Largo, diciendo que el perdón no borra el pasado, pero construye un futuro diferente. 2 años después del incidente en el café, la calma de la Ciudad de México fue trágicamente interrumpida. Un fuerte sismo sacudió la capital, causando derrumbes y caos en varias colonias. Entre los primeros en responder estuvo el general Armando Morales, comandando las unidades de apoyo. Inesperadamente, a su lado, estaban aquellos que alguna vez fueron llamados los 5 matones. Sofía coordinaba voluntarios a través de rutas incluyentes, que había sido adaptada a una plataforma de emergencia, localizando y asistiendo a personas con discapacidad o movilidad reducida atrapadas en los escombros. Marco había puesto toda la logística de su nueva fundación a disposición para el transporte especializado de heridos. Pedro ofrecía apoyo psicológico en las zonas de triaje, utilizando la empatía ganada a través de su propia introspección. Eduardo coordinaba la llegada de civiles voluntarios, transformando el caos en asistencia organizada. Andrés y Carmen trabajaban en conjunto. Ella identificaba a las personas atrapadas a través de las redes sociales, y él guiaba a los equipos de rescate. El momento más simbólico ocurrió durante el rescate de doña Elvira, una anciana en silla de ruedas atrapada bajo los restos de un edificio. El círculo se cerró por completo. Sofía coordinaba la logística. Marco la cargó físicamente para sacarla de los escombros. Pedro la tranquilizaba. Eduardo organizaba la ruta de evacuación. Andrés y Carmen comunicaban los detalles médicos al hospital. Luis documentaba, no para la fama, sino para ayudar a los socorristas a evaluar la situación en tiempo real. El general Morales observaba la escena con un orgullo que trascendía lo paternal. Veía a su hija y a los 5 jóvenes, antes enemigos, trabajando como una máquina perfecta de compasión. Esa noche, exhaustos y cubiertos de polvo, se reunieron en el Café del Largo, que había sido transformado en un comedor de emergencia. Sentados alrededor de la misma mesa donde todo había comenzado, ahora estaban unidos por un lazo irrompible. De agresores y víctima se habían convertido en una familia elegida. Marco rompió el silencio. Salvar a doña Elvira me hizo entender. La fuerza verdadera está en nuestras elecciones, Sofía, no en el cuerpo. Pedro añadió, el acoso nace del miedo a ser débil. Solo enfrentando tus propios miedos dejas de proyectarlos en otros. Sofía los miró, a estos jóvenes que la habían herido y que ahora eran parte esencial de su vida. El perdón fue la elección más difícil, dijo ella, con la voz llena de emoción, pero también la más liberadora. Transformar ese dolor en propósito, a esos enemigos en aliados, fue mi mayor victoria. El general levantó un vaso de agua para brindar por el futuro, por lo que se habían convertido. Mientras la radio hablaba de los héroes anónimos que habían salvado vidas durante el sismo, nadie sabía que esos héroes estaban sentados allí mismo, en el Café del Largo, donde una historia de acoso se había transformado en una historia de redención.